Público mágico, muy buenas noches. Hola a todo el mundo. El día de hoy les traigo el cuento corto número 11 de los 45 de Ricardo Flores Magón, que lleva por título Una catástrofe. Ya después de varios meses sin hacer cuentitos. Antes vamos a saludar como siempre a Changuito, que nos apoya con la cámara, a Feliz, que acaba de llegar, y les tengo una sorpresa, como ya les había prometido en el cuento anterior. Entonces vamos a comenzar. Una catástrofe. Yo no me mato para que otros vivan, dijo con voz clara Pedro, el peón minero, cuando Juan, su compañero de trabajo, extendía a su vista un ejemplar del periódico Regeneración, lleno de detalles del movimiento revolucionario del proletariado mexicano. Yo tengo familia, prosiguió, y buen animal sería si fuera a presentar la barriga a las balas de los federales. Juan recibía sin extrañeza la observación de Pedro. Así hablan los más. Unos hasta trataban de golpearlo cuando les decía que había lugares donde los peones habían desconocido a sus amos y se habían hecho dueños de las haciendas. Pasaron algunos días. Juan, después de comprar una buena carabina con abundante dotación de cartuchos, se internó en la sierra por donde él sabía que había rebeldes. No le interesaba saber a qué bandera pertenecían o qué ideales defendían los revolucionarios, si eran de los suyos, esto es, de los que enarbolan la bandera negra, pugnan por hacerse fuertes para fundar una sociedad nueva en la que cada quien sea el amo de sí mismo y nadie el verdugo de los demás. Muy bueno, se uniría a ellos, aumentaría con su persona tanto el número de combatientes como el número de cerebros en la magna obra redentora que tanto necesita de fusiles como de cerebros capaces de iluminar otros cerebros y corazones capaces de inflar con el mismo fuego otros corazones. Pero si no eran de los suyos los que merodeaban por la cercanía, eso no importaba. De todos modos, él se uniría, pues consideraba como un deber de libertario mezclarse entre sus hermanos inocentes para hacerles conscientes por medio de hábiles pláticas sobre los derechos del proletariado. Un día, las mujeres de los mineros se agolpaban a la puerta de la mina. Un desprendimiento había cerrado una de las galerías de la mina, dejando sin comunicación con el exterior a más de 50 trabajadores. Pedro se encontraba entre ellos, y como los demás, sin esperanza de escapar de la muerte. En las tinieblas, el pobre peón pensaba en su familia. A él se le esperaba una agonía espantosa, privada de agua y de alimentación, pero al fin, después de algunos días, entraría en el reposo de la muerte más. ¿Su familia? ¿Qué sería de su mujer, de sus hijos tan pequeños aún? Y entonces pensaba con rabia en lo estéril de su sacrificio, y reconocía tardíamente que Juan, el anarquista, tenía razón cuando extendía ante su vista Regeneración. Le hablaba con entusiasmo de la revolución social, de la lucha de clases necesarias, indispensable para que el hombre deje de ser el esclavo del hombre, para que todos puedan llevarse a la boca un pedazo de pan, para que acabasen de una vez el crimen, la prostitución, la miseria. El pobre minero se acordaba entonces de aquella frase cruel que lanzó cierta vez al rostro de su amigo Juan como un salivazo: yo no me mato para que otros vivan. Mientras esto pensaba el minero, sepultado en vida por trabajar para que vivieran los burgueses dueños de la negociación, las mujeres llorosas se retorcían los brazos pidiendo a gritos que les devolvieran a sus esposos, a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres. Cuadrillas de voluntarios se presentaban al gerente de la negociación pidiéndole que se les permitiera hacer algo por rescatar a aquellos inafortunados seres humanos que esperaban dentro de la mina una muerte lenta, horrible por el hambre y por la sed. Los trabajos de rescate comenzaron, pero qué lentamente avanzaban. Además, había la seguridad de que estuvieran con vida los mineros. No recordaban todo lo que los burgueses, para poderse repartir mejores ganancias, no daban suficiente madera para ademar las galerías y que precisamente aquella en que había ocurrido la catástrofe era la peor ademada.
Sin embargo, el hombre de buena voluntad trabajaban turnándose de día y de noche. Las familias de las víctimas en la miseria no recibían de los burgueses dueños de la mina ni un puñado de maíz con que hacer unas cuantas tortillas y un poco de atole, a pesar de que sus esposos, hermanos, hijos y padres tenían ganado su salario de varias semanas de trabajo. 48 horas hacía que había ocurrido la catástrofe. El sol afuera alumbraba la desolación de las familias de los mineros, mientras en las entrañas de la tierra, en las tinieblas, llegaba a su último acto la horrible tragedia. Enloquecidos por la sed, poseídos de salvaje desesperación, los mineros de cerebro más débil golpeaban furiosamente con sus picos la dura roca, por algunos minutos para caer postrados después, algunos para no levantarse más. Pedro pensaba, qué dichoso sería Juan en aquellos momentos, libre como todo hombre que tiene un arma en sus manos, lo es, satisfecho como todo hombre que tiene una idea grande y lucha por ella, lo está. Él, Juan, estaría en aquellos momentos batiéndose contra los soldados de la autoridad, del capital y del clero, precisamente contra los verdugos que, por no disminuir sus ganancias, eran los culpables de estar él sepultado en vida. Entonces sentía accesos de furor contra los capitalistas que chupan la sangre de los pobres. Entonces se acordaba de las pláticas de Juan, que tan aburridas le parecieron siempre, pero que ahora les daban todo el valor que tenían. Recordaba cómo un día Juan, mientras éste liaba un cigarro, le habló del número asombroso de víctimas que la industria arroja cada año en todos los países, esforzándose por demostrarle que mueren más seres humanos en virtud de descarrilamiento, de naufragios, de incendios, de desprendimiento en las minas, de infinidad de accidentes en el trabajo que en la revolución más sangrienta, sin contar con los millares y millares de personas que mueren de anemia, de exceso de trabajo, de mala alimentación, de enfermedades contraídas por las malas condiciones higiénicas de las habitaciones de la gente pobre y de las fábricas, talleres, fundiciones, minas y demás establecimientos de explotación. Y recordaba también Pedro con qué desprecio había oído a Juan esa vez y con qué brutalidad le había rechazado cuando el propagandista le había aconsejado que enviase su óvulo, cualquier cantidad que fuese, a la Junta Revolucionaria que trabajaba por la libertad económica, política y social de la clase trabajadora. Y recordaba también Pedro con qué desprecio había oído a Juan esa vez y con qué brutalidad le había rechazado cuando el propagandista le había aconsejado que enviase su óvulo, cualquier cantidad que fuese, a la Junta Revolucionaria que trabajaba por la libertad económica, política y social de la clase trabajadora. Recordaba que había dicho a Juan, yo no soy tan tarugo de dar mi dinero, mejor me lo emborracho. Y algo parecido al remordimiento le torturaba el corazón. Y en la angustia del momento, con la lucidez que a veces viene en los instantes críticos, pensaba que hubiera sido preferible morir defendiendo a su clase que sufrir aquella muerte obscura, odiosa, para hacer vivir a la bribona burguesía. Se imaginaba a Juan pecho tierra rechazando las cargas de los esbirros de la tiranía, se lo imaginaba radiante de su alegría y de entusiasmo, llevando en sus puños la bendita enseña de los oprimidos, la bandera negra, o bien magnífico, hermoso, la cabellera flotante al aire, en medio del combate, arrojando bombas de dinamita contra las trincheras enemigas, o lo veía al frente de algunos valientes llegar a una hacienda y decir a los peones, tomadlo todo y trabajad por vuestra cuenta, como seres humanos y como bestias de carga. Y el pobre Pedro deseaba aquella vida de Juan, que ahora comprendía era fecunda, pero era demasiado tarde ya, aunque con un resto de vida estaba muerto para el mundo. 15 días han pasado desde la fecha de la catástrofe en la mina. Desalentados, los rescatadores abandonaron la tarea de salvamento. Los deudos de los mineros muertos habían tenido que salir del campo porque no pudieron pagar los alquileres de sus casitas. Algunas de las hijas, hermanas y aún viudas vendían besos en las tabernas por un pedazo de pan. El hijo mayor de Pedro se encontraba en la cárcel por haber tomado unas tablas del patio de la negociación para caldear un poco el cuartucho en que se encontraba tirada en el suelo su madre enferma como resultado del golpe moral que había sufrido. Todos los deudos habían ocurrido a la oficina a pedir alcances de los suyos.
pero no recibieron ni un centavo. Se les hicieron las cuentas del gran capitán y resulta que los muertos salieron deudores. Y como las pobres familias no tuvieron con qué pagar las rentas de sus casitas, un hermoso día, pues la naturaleza es indiferente a las miserias humanas, en la que el sol quebraba sus rayos en el cercano estanque y las aves libres de amos trabajaban por su cuenta, persiguiendo insectos para ellas y para sus polluelos nada más. Un bello día, un representante de la autoridad, vestido de negro como un buitre y acompañado de algunos polizontes armados, anduvo de casita en casita pidiendo, en nombre de la ley y en provecho del capital, a todas aquellas pobres gentes en la calle. Así es como paga el capital a los que se sacrifican por él. Ricardo Flores Magón, 13 de enero de 1912. Pues ahora sí les voy a presentar a nuestro invitado, que él nos va a dar su punto de vista de este cuento corto número 11, que fue La Catástrofe. Les presento, es el profesor Molotovsky, y pues el día de hoy está con nosotros. Como no tenemos fanfarrias ni nada de eso, pues bienvenido, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Mili. ¿Qué les puedo decir acerca de este cuento? Tal vez lo que vivimos hace poco, estuvimos cerca de una mina, vimos las condiciones en las cuales los mineros trabajaban, vimos incluso o supimos la forma de pensar que tenían esos mineros, y no dista mucho de los mineros justamente del cuento de Ricardo Flores Magón. Las condiciones de trabajo, como todos sabemos, son ínfimas, no tienen medidas de seguridad, no tienen seguro social, no tienen absolutamente nada, ni siquiera botas, van con ropa sencilla para trabajar, están entre las piedras, están con la maquinaria, están con las herramientas. Y aún así yo creo de que si llegara alguna persona, como en este caso Pedro, a decirles, ¿qué onda? Juan. Ah, fue Juan, fíjense nada más. Dicen que Juan le dice a Pedro. Imagínense, yo creo que a pesar de que llegara Juan y les dijera eso, dirían exactamente lo que Pedro dijo. Yo no voy a estar dando dinero, mejor me lo voy a tomar. ¿Yo qué voy a estar haciendo eso? Yo no le pongo las balas al pecho, yo no le pongo el pecho a las balas. Yo no trabajo para otros, yo no mantengo a otros. Sin embargo, eso es lo que hacen. Se la pasan manteniendo a los burgueses, se lo pasan manteniendo al dueño de la mina. En este caso, nosotros estuvimos en una mina allá por Iztapalapa, entre Iztapalapa y Tláhuac. Allí el dueño de la mina es un cacique, hijo de un cacique, Emiliano Aguilar, y pueden checar su historia. Incluso ahorita está contendiendo por, se les llaman ya alcaldías, ¿no? Lo que antes eran delegaciones, ahora el güey va para delegado. Imagínense, el dueño de las minas van justamente a contender por un cargo público para tener más poder, para poder explotar más gente, para tener más dinero. Ajá. Eso es lo que puedo decir, las condiciones actuales en las cuales están trabajando los mineros, y yo creo que el pueblo de México es, yo creo que peor que incluso antes del porfiriato. Incluso si nos vamos a lo económico, ganaban más en la tienda de raya, todavía sacaban más en la tienda de raya nuestros bisabuelos, que ni siquiera un obrero contemporáneo con el salario mínimo. Si haces un comparativo entre el salario mínimo actual y digamos un tipo de salario mínimo, lo que les pagaban tanto a los peones, a todos los trabajadores, vaya, o sea, ellos iban más rayados que ni siquiera actualmente. Y eso que estaban en la tienda de rayas. Las condiciones están peor que hace más de 100 años. Y sin embargo, seguimos siendo los Pedros, ¿no? Seguimos siendo los Pedros de la burguesía. Y hasta que no nos pase algo, perdón, hasta que no se nos derrumbe la mina, y hasta que no estemos dentro y estemos bien atorados, ya estemos muriendo, entonces vamos a decir, yo me acuerdo ¿Qué razón tenía? ¿Qué razón tenías? No, sí, es lo mismo, pero en el estilo Juan, y es lo mismo, pero en el estilo Mini Science, profesor Molotovsky. ¿Qué razón tenían? Sí. Algún día nos darán la razón, México. Sí, güey, no, en total es lo de menos, pero se van a dar cuenta de que
Que cuando ya estén bien atorados, cuando tengan los problemas bien ensartados, cuando la crisis económica ya la sientan, pero realmente en sus bolsillos, y no solamente en sus bolsillos, sino en el estómago, entonces se van a dar cuenta que nosotros estamos promulgando lo mismo que Ricardo Flores Magón promulgaba hace más de 100 años. ¿Qué? Libertad. Libertad porque tú eres un esclavo. Eres un esclavo moderno y no te has dado cuenta. Y si te has dado cuenta, te has hecho bien pendejo. Pa' pronto. Porque no dejas de ser esclavo. Eres un vil esclavo agradecido. Gracias, patroncito, gracias. Su mano, patrón, su mano, permítame. Su mano. Patroncito, gracias por darme trabajo. Y gracias a Dios. Y la selección, gracias también por los goles la que selección. Yo ni siquiera lo vi, güey. Ni yo, pero según ganó. Pues no sé, carnal, es así, qué nefasto, ¿no? De que el pueblo de México tenga que estar proyectando sus frustraciones, sus incapacidades, su carencia de éxitos en su propia vida, para tener que estar viendo un partido de fútbol y poder decir, ganamos. Por ahí vi un meme que decía, decir ganamos cuando juega la selección mexicana. Nomás llévate esa. Es como haber visto una película porno y haber dicho, cogemos, hemos cogido, o sea, es exactamente lo mismo. Es increíble cómo el pueblo de México tiene que estarse proyectando, porque es incapaz de tener sus propios éxitos, porque son todos unos mediocres, lamentablemente. Eso es lo que puedo decir. Pues sí, una crítica muy dura del profesor Molotovsky. Muchas gracias por estar con nosotros, profe. Muchas gracias por todo lo que me ha enseñado, especialmente a mí. Es uno de los compas que me ha enseñado mucho. Es mi maestro, mi profe, igual que Changuito. Y pues es todo lo que podemos decir el día de hoy. Y pues muchas gracias por su atención. Les enviamos saludos. Nos despedimos de ustedes, el profesor Molotovsky, Changuito en las cámaras y su servidora Miri Sáenz. Muerte al Estado, que viva la anarquía. Besos y abrazos. Muerte al humano, que viva Pachamama. Besos y abrazos para todos. Luchen, no dejen de luchar y pues sigan compartiendo esto que es para ustedes. Compartan. Hasta la próxima.